En lo que debería haber sido nuestro aniversario de oro, mi amor, Lin Wang-hun, se suicidó. Fue solo después de su muerte, cuando su editor publicó su obra, que supe la verdad. Su persistente enfermedad nunca se curó porque estaba resentida conmigo y creía que la había atrapado durante toda su vida. Entonces, cuando renací y mi padre me ordenó elegir un matrimonio arreglado para dejar de lado a Lin Wang-hun, que había estado conmigo durante 5 años, acepté sin dudarlo un instante. Esta vez estuve dispuesto a convertirme en un sinvergüenza para hacerme a un lado y dejarla estar con su blanca luz de luna. Has estado conmigo durante 5 años. Esta tarjeta tiene $500,000. Antes de acudir a esas citas de emparejamiento, recupera a tu alto oficial. Chicos honestos, realmente vayan a por ello. Ni siquiera había terminado de hablar cuando Lin Wang-hun me arrebató la tarjeta y me la arrojó a la cara. Fusan Jin, bastardo. Un fuerte pinchazo en la sien. Lo toqué, sangre. Levanté la vista y vi los rasgos fríos y elegantes de Lin Wang-hun contorsionados por una furia reprimida durante mucho tiempo. Hoy es el lanzamiento de mi nuevo libro. Me arrastraste aquí con una sola llamada solo para decir esto. Fusan Jin, ¿acaso la gente como tú alguna vez aprendió a respetar a alguien? Lin Wang-hun se fue, su expresión era como escarcha antes de irse. No se olvidó de tirarme el café en la cara. No me inmuté y la dejé desahogarse, luego se alejó con sus tacones de aguja, corriendo de regreso a su evento de lanzamiento. Varios taxis se detuvieron para esperarla y luego siguieron adelante. Lin Wang-hun no se metió en ninguno de ellos, prefiriendo en cambio caminar de un lado a otro donde estaba parada. Su pelaje verde loto ondeaba con el viento de principios del invierno, haciendo que su silueta pareciera completamente sola, como si estuviera esperando que yo viniera a convencerla. Pero yo sabía que ella no me estaba esperando. Y tal como lo esperaba, una vieja bicicleta destartalada se detuvo frente a Lin Wang-hun. Una sonrisa finalmente iluminó su rostro. Ella saltó al asiento trasero, rodeando con sus brazos la cintura del hombre. Aunque había decidido dejarla ir en esta vida, la visión de la mujer con la que había pasado una vida anterior, ahora sonriéndole a otro hombre, todavía enviaba un dolor indescriptible a través de mi corazón. Lin Wang-hun era una buena mujer. En verdad, en nuestra vida pasada, ella no me había hecho nada malo a mí, a nuestro hijo ni a nuestro hogar. Ella siempre había hecho lo máximo, todo lo que estaba a su alcance. Incluso ese libro, su nostálgico homenaje a su luna blanca, Luz, solo se publicó a petición suya después de su muerte. Ella nunca me había hecho daño. Ella simplemente no me amaba. Señor, el viejo señor Fu ya ha hecho arreglos para su cuerpo. En 3 días, puede proceder con la muerte fingida y partir. Comprendido. Vamos a casa. Bajo las políticas recién promulgadas, mi familia Fu ya no tenía ninguna posición en Nangan. En 3 días, fingiría mi muerte, asumiría una nueva identidad y me dirigiría al continente para forjar un nuevo camino. 3 meses después, me casaría con mi prometida. En mi vida anterior, llevé a Lin Wang-hun conmigo, pero ella no estaba contenta conmigo. Esta vez fingiré mi muerte solo. Ella estaría feliz, ¿no? Al menos dentro de unos años, cuando los periodistas la entrevistaran, podría decir sin ningún rastro de vergüenza que el hombre con el que una vez estuvo no era un sugar daddy, sino simplemente un completo sinvergüenza. Al regresar a casa, encendí el televisor. Efectivamente, en la conferencia de prensa se desató un motín. Respiré aliviado cuando vi que Lin Wang-hun no estaba entre las víctimas reportadas. Empecé a hacer las maletas. Había planeado dejarle esta villa a Lin Wang-hun y también le dejé una suma de dinero en la caja fuerte. Su hermano menor no gozaba de buena salud y su carrera como escritora apenas estaba despegando. Sin mí para protegerla en el futuro, esos editores y agentes eran el tipo de escoria que te devoran entero y ni siquiera escupen los huesos. Si no tuviera dinero para engrasar algunas palmas, su camino por delante sería increíblemente difícil. Lin Wang-hun empujó la puerta y entró. Se quitó el pesado abrigo acolchado que en realidad no era suyo.
Percibí el penetrante aroma de su perfume mezclado con un leve olor a tabaco ligeramente acre. Nunca fumo, pero en ese momento quería desesperadamente uno. Voy a hacer otro viaje de negocios. La mirada gélida de Lin Wanjun cayó sobre mi maleta. Murmuré una afirmación y continué empacando, sin saber qué decir. Fue como si no se hubiera tomado en serio nuestra ruptura esa mañana. Bueno, tenía sentido. Después de todo, ya habíamos peleado y roto antes, pero cada vez era yo el que terminaba cediendo y rogándole que volviera. Probablemente pensó que esto era solo otra táctica mía para recuperarla. Lin Wanjun pareció deliberar por un momento, mientras sus pálidos dedos se apretaban en puños. Le tomó un tiempo reunir coraje. Fusan Jin, ¿fuiste tú quien saboteó el trabajo de Lusai en la estación de televisión? De lo contrario, recién ayer le avisaron que ya podía empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo pudo ser expulsado de repente hoy? Mis manos, ocupadas empacando ropa, se detuvieron. Miré hacia arriba, mi cara estaba desprovista de expresión. ¿Crees que fui yo? Lin Wanjun me miró a los ojos sin pestañear, su tono aún era tan frío como el hielo. Te lo he dicho innumerables veces, Fu Jin. Él es como un hermano para mí, alguien con quien crecí. ¿Por qué tienes que ser tan mezquino y seguir criticándolo? Incluso contrataste gente para que lo golpeara. En realidad, en mi vida pasada habían discutido sobre esta misma cuestión. Luz había perdido su trabajo en el canal de televisión porque había golpeado al sobrino del director de la estación, pero él me echó la culpa de todo a mí. En mi vida pasada, cuando encontré al sobrino del director, este ya estaba muerto. Entonces no pude demostrar mi inocencia. Por eso en esta vida, tan pronto como renací, inmediatamente encontré al sobrino del director y le salvé la vida. Pero justo cuando estaba a punto de sacar la evidencia del cajón, Lin Wanjun de repente retrocedió medio paso. Un dolor agudo me atravesó el corazón. Sabía lo que estaba pensando. Ella pensó que iba a sacar un arma. Después de todo, en Nangang corrían rumores de que cualquiera que se me cruzara en el camino acabaría arrojado a aguas internacionales para alimentar a los peces. Pero siempre la había adorado y respetado. Desde que estábamos juntos, ella nunca había tenido miedo de mí. Sin embargo, ahora, todo debido a la historia unilateral de alguien más, ella me estaba confrontando con sus ojos encendidos por la acusación. En ese momento sentí una abrumadora sensación de abatimiento y agotamiento. Me dije a mí mismo, ya que he decidido irme, ¿para qué molestarme en explicar nada de esto? Una sonrisa burlona tiró de la comisura de mis labios y cerré el cajón. ¿Y si fuera yo? En ese instante, vi en sus ojos el mismo miedo y asco que vi en los de todos los demás. Bajé la cabeza, no queriendo que ella viera mis ojos verdes. Hazme un tazón de fideos wonton, Wanjun. No. Lin Wanjun se negó instintivamente, pero luego, tal vez pensando en algo, respiró hondo y se dirigió a la cocina. Calentó el wok, añadió aceite y con un chisporroteo el aroma de los huevos estalló en el aire. Una vez cocido, cortó el huevo en tiras y lo dejó a un lado. Después de llenar el wok de agua, llegó el momento de los wontons y los fideos con barba de dragón. En la televisión se escuchaba un exitoso sencillo que perduraba, las innumerables canciones de Priscilla Chan. Apoyado contra la puerta, tarareé suavemente. Recuerdo la segunda vez que vi a Lin Wanjun. Ella estaba cantando esta misma canción en un club nocturno. Tenía 17 años entonces y ya había olvidado Salvándome cuando éramos niños. Llevaba unas ondas grandes y excesivamente maduras en el pelo y un vestido ajustado, barato y de mal gusto, que se aferraba a su fina figura, acentuando cada una de sus curvas, pero sus ojos seguían siendo tan brillantes y puros como lo habían sido en aquel entonces. Luces multicolores bailaban en su rostro, reflejándose en las paredes de la habitación privada, creando una atmósfera de ensueño. Ella era tal como la había imaginado en mis incontables ensoñaciones de medianoche, cumpliendo cada fantasía que había tenido. La llevé a casa conmigo, pagué las deudas de su padre ludópata y transferí a su hermano menor al mejor hospital.
Ella tenía una voz hermosa y le dije que quería convertirla en una estrella. Pero ella me dijo que quería continuar sus estudios y convertirse en una gran escritora algún día. Admiraba su ambición y por eso la apoyé durante sus estudios universitarios. La canción terminó y los fideos Bonton estaban listos. Está bien, dijo ella. He cambiado la contraseña de la caja fuerte. Si necesitas algo de adentro, simplemente tómalo. La contraseña es. Lin Wanjun golpeó el tazón de fideos Bonton sobre la mesa, el caldo que salpicaba le quemaba las yemas de los dedos hasta ponerlas rojas. Mi mirada se oscureció levemente. Ella había hecho 2 porciones. El resto lo vertió en un recipiente térmico. ¿Cuál es la contraseña? Mis labios se movieron, pero ningún sonido salió. La contraseña era hoy, mi cumpleaños. ¿Hay algo más? Necesito ir al hospital para cuidar de Lucetta. Lin Wanjun recogió apresuradamente el contenedor térmico. Su expresión era impaciente. Parecía que saldría corriendo por la puerta en cualquier momento. Acaricié su mano, mi voz temblaba. Wanjun, envíame otra canción la próxima vez. Ella se negó sin dudarlo. Hizo una pausa, y entonces, como si recordara mi posición, su voz se suavizó, teñida de humillación. La próxima vez. Bueno. Lu está muy gravemente herida. Solté su mano, me quedé sin fuerzas y dije, está bien. Mi cara permanecía sin expresión. Cuando la puerta se abrió y se cerró, el silencio descendió sobre la habitación, dejando solo el sonido de la respiración y el tic-tac del reloj. Poco a poco saqué una silla. Los fideos estaban un poco grumosos. Me obligué a tragar un par de bocados. Ya no tenían el mismo sabor que en mis recuerdos. A la mañana siguiente, la puerta se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. Me desperté sobresaltado de mis sueños, instintivamente agarré mi cuchillo y sujeté al intruso contra la cama, con la hoja apuntando a su cuello. Al ver que era Lin Wanjun, rápidamente retiré el cuchillo. Lo siento, Wanjun. Las cosas han estado tensas últimamente. He estado nervioso. No quise asustarte. Ella meneó la cabeza levemente y se sentó, todavía conmocionada. Sus ojos se posaron en el pastel que estaba en el suelo y apretó los labios. Me congelé por un momento, con una leve sonrisa tirando de las comisuras de mi boca. Luego se desvaneció rápidamente. Lástima que mi cumpleaños ya había pasado. Después de pensarlo un momento, cogí la mitad restante del pastel con el cuchillo. Todavía parecía casi intacto. Lin Wanjun agarró mi muñeca, frunciendo el ceño con desaprobación. No comas eso. Está sucio. Iré a comprar otro. Le sonreí, tomé un poco de crema y se la apliqué en la nariz. Cuando toqué fondo, tenía tanta hambre que incluso rebusqué en los contenedores de basura. Comencé a contarle historias de mi infancia, vívidas y animadas. Había pasado tanto tiempo desde que la vi sonreír genuinamente frente a mí. En nuestra última vida, después de que ella dejó Nangan, nunca volvió a ser la misma. Siempre tranquila, retraída. Incluso cerca de nuestra hija, parecía solo una sombra de sí misma, como alguien que había perdido su alma. Pero esta vez creo que tomé la decisión correcta. Esta vez, vivirá una vida de paz y alegría. Nunca me dijiste nada de esto. Siempre pensé que eras como un superhéroe intocable, dijo Lin Wanjun, apoyando la barbilla en la palma de la mano, con la mirada intensa y llena de emoción. Reprimí la tristeza que sentía en el pecho y esbocé una pequeña sonrisa. Wanjun, solo somos humanos. Claro que nos lastimamos. Hizo una pausa como si algo se le hubiera ocurrido y se quedó en silencio. Solo su respiración acelerada delataba la agitación bajo su apariencia tranquila. ¡Bam! Petardos estallaron en la distancia. Salió de su letargo, torpemente, girando la cabeza. Mechones de cabello le caían sueltos sobre la frente y, por un instante, volvió a parecer de su edad, juvenil, incluso un poco tímida. Reí suavemente y también miré por la ventana.
Después de un rato, se levantó, adoptando su habitual actitud fría y distante. Por cierto, ¿cuándo es tu viaje de negocios? A las 7, mañana por la mañana. Te despido entonces. Muy bien. Terminamos el resto del pastel en silencio. Entonces, con cierta vacilación, Lin Banjun finalmente habló. Fusan Jin, ¿podrías prescindir de Lu? Por favor, te lo pido. El trabajo en la cadena de televisión significa mucho para él. No me miró, pero su voz tembló levemente, como si tuviera miedo de que dijera que no. Mi corazón se encogía poco a poco. Por eso había venido tan temprano para compensar mi cumpleaños, solo para poder pedirle a Lai una salida. Al final, asentí aturdido. De acuerdo. Después de todo, fui yo quien decidió que ella y Lai estuvieran juntos. Cuando ayudas a alguien, te comprometes hasta el final. Si el futuro de Lu se volvía sombrío, temía que Lin Banjun también sufriera. Ella me salvaría la vida una vez. Después de esto, nuestra deuda por fin estaría saldada. Pero el hombre al que lo había traicionado resultó ser mi némesis, Sin Juan. No había forma de que dejara escapar a Luceta fácilmente. Así que intervine personalmente. Para cuando encontré a Lu, ya había anochecido. En una fábrica abandonada, Lu fue golpeada hasta casi morir, colgada en el aire. Fan Jin, ¿qué? ¿Te excita que te pongan los cuernos? ¿Ayudar a tu propia mujer a salvar a su amante? Entrecerré los ojos peligrosamente. Con un movimiento de mi dedo, mis hombres se lanzaron contra la docena de matones. Gritos agonizantes resonaron durante un largo instante. Me limpié con indiferencia la mancha de sangre de la yema del dedo. Encendí el estéreo. Una hermosa canción pronto se elevó, ahogando los gemidos de dolor que se desvanecían. Alguien como tú no merece a Banjun, gruñó Lu, su mirada recorriendo la masacre mientras luchaba por incorporarse. Estaba hecho un desastre, pero aún así encontró el valor para burlarse de mí. Le sujeté la cabeza con el pie, mirándolo. Mi expresión era una mezcla de desprecio y desconcierto. Entonces, ¿qué clase de hombre la merece? ¿El justo reportero estrella Lu? Basta. Lin Banjun gritó, corriendo y empujándome tan fuerte que tropecé. Cuando me giré, vi a San Hui-hon, que había entrado con ella. Por fin lo entendí. Esta era una trampa que me había tendido. Perdió a su propia esposa por su infidelidad y ahora no soportaba ver a los demás felices con los suyos. Fusan Jin, estoy increíblemente decepcionada de ti, gritó. ¿No puedes pasar un solo día sin toda esta violencia y derramamiento de sangre? Nunca antes la dejé ver esta faceta de mí. Nunca la dejé presenciar tanta brutalidad. Me aterraba que me temiera, que me venerara por miedo o que me odiara directamente. Pero ahora, su mirada, la forma en que se apartaba de mí, gritaba que no solo no me amaba, sino que me veía como su enemigo. En sus ojos, vi mi propio reflejo. Cobarde, despreciable, completamente repugnante. Lin Banjun acunó a Lu, con el corazón dolorido, como si su humillación fuera la suya. Le limpió con cuidado la huella del zapato de la cara. Fon Jin, dijo con voz entrecortada, mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Solo estarás satisfecho cuando nos hayas llevado a todos a un callejón sin salida? Así que ahora tienes lo que querías. Te lo ruego. Por favor, ¿podrías dejarnos ir? Ella se dejó caer de rodillas y se encogió profundamente, su frente golpeando con fuerza. Oí un ruido sordo y repugnante. La sangre goteaba desde su sien ante sus ojos desafiantes. Me quedé estupefacto y totalmente descorazonado y solo pude murmurar, Lin Banjun, en tu corazón, ¿qué clase de monstruo soy yo para ti? En Nangan los inviernos rara vez tenían nieve. La brisa del mar mezclada con aguanieve me azotaba el rostro. Era un frío húmedo y helado que parecía penetrar hasta la médula. La esperé en el muelle, pero al final no vino a despedirme. No es que me sorprendiera. Después de todo, hoy fue el primer día de Luceta en su nuevo puesto. Naturalmente, primero lo acompañaría a la estación de televisión.
Ese sinvergüenza, Sanui Hon, realmente sabía cómo hacer la vida difícil. A pesar de que Luceta estaba tan gravemente herido, todavía tenía que informar primero a Sanui Hon. Pero esa fue la propia elección de Lu. Como les iría en el futuro ya no era mi preocupación. Señor, es la hora, recordó mi subordinado. Le entregué mi última carta a mi subordinado y le ordené que se la entregara a Lin Ban-hun. A decir verdad, el viaje de escritura de Lin Ban-hun no había sido fácil al principio. Para animarla, me convertí, de manera anónima, en su primer fan. Leí meticulosamente cada pieza que publicó y luego le escribí cartas ofreciéndole consejos sinceros y aliento. Bueno, esta fue la última pieza de aliento. Le deseé un futuro tan brillante como el brocado. No subí al barco. Esta noche, este ferry navegaría hacia aguas internacionales y se encontraría con el desastre. Todos los pasajeros desaparecerían y ninguno se salvaría. ¿Lloraría por mí? Aunque no sea por mí, sino simplemente por una vida que se perdió. No importa. Ya no importaba. Lin Ban-hun llegó al muelle, pero el barco ya había partido. Una niebla nevada se arremolinaba, las luces del barco distante, como estrellas parpadeantes, se atenuaron gradualmente y desaparecieron. Una inexplicable inquietud se instaló en su corazón. El manuscrito que planeaba terminar en un día apenas tenía unas pocas palabras escritas a medianoche. Se había quedado dormida, desplomada sobre su escritorio, solo para ser despertada sobresaltada por el frío. El abrigo con adornos de cedro que normalmente le ponía sobre los hombros justo a tiempo había desaparecido. Lo mismo ocurrió con el café, con su arte en forma de corazón, y los waffles bañados en un chocolate empalagoso. La casa estaba en silencio. Solo el periódico, ya a los pies de la puerta, indicaba que hoy era un día más, un día cualquiera. No es la primera vez que está en viaje de negocios, murmuró Lin Ban-hun. Sin embargo, por alguna razón, una pesadez aún presionaba su corazón, una premonición de que algo terrible estaba por suceder. No fue hasta que terminó de preparar el desayuno que abrió el periódico con vacilación. En cuanto vio el titular de la primera plana, apretó la mano bruscamente, y los caracteres en negrita que anunciaban los sumideros de hadas se desmoronaron. Sintió como si una banda de hierro se hubiera apretado repentinamente a su alrededor, y una oleada de asfixia la invadió. Lin Ban-hun miró fijamente la letra pequeña de abajo, leyéndola una y otra vez. No había supervivientes. No había supervivientes. Fan Yen estaba muerto. Ese hombre, tan poderoso como una deidad, que parecía capaz de resolver cualquier cosa, se había ahogado en las olas tumultuosas simplemente por una pequeña borrasca. No había muerto a punta de pistola enemiga, ni había sido asesinado en prisión. Simplemente, sin ninguna sorpresa, había muerto en un accidente. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo es posible? Lin Ban-hun no podía creerlo. Incluso se preguntó si se trataba de algún plan que el hombre había urdido deliberadamente para recuperarla. El agudo sonido del teléfono devolvió la conciencia a Lin Ban-hun. Aunque el teléfono estaba a solo unos pasos, sentía las piernas tan débiles que casi tropezó varias veces mientras se acercaba. La exultante voz de Lu llegó del otro lado. Ban-hun, Fujin ha muerto. Ya no tienes que obligarte a quedarte con él por miedo a su poder. Eres libre. ¿Libre? Pero, ¿por qué se le nubló la vista? Para cuando Lin Ban-hun corrió a la casa de la familia Fu, ya habían comenzado el funeral. Como no se pudo encontrar el cuerpo de Fu Sanyan, el ataúd solo contenía un traje que alguna vez usó. ¿No vas a buscar más? Quizás. Quizás tuvo la suerte de subir a un bote salvavidas y todavía está esperando que lo rescates. Ante sus palabras, el medio hermano de Fu XY, Fu E, esbozó una sonrisa cómplice. Señorita Lin, ¿de verdad cree que a alguien de su familia le importa si está vivo o muerto? Lin Ban-hun se quedó paralizada. Recordó las historias que Fu Sanjin le había contado sobre su familia. En ese momento, pensó que él exageraba. Así que escuchó y luego lo olvidó, sin prestarles atención.
Nunca imaginó que la familia Fu pudiera ser tan despiadada, dispuesta a abandonar a su propia sangre por beneficio propio. Apretó con fuerza la muñeca de Fu Yi, su rostro pálido parecía arder con un fuego interior. Fu Yi, ¿has olvidado quién te salvó hace 3 años cuando unos matones casi te rompen las piernas? ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? El aire pareció congelarse. Fu la miró burlonamente y soltó una risa baja y desdeñosa. ¿Así que no sabías qué clase de hombre era, señorita Lin? El corazón de Lin Banjun dio un vuelco como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Destellos de su pasado juntos corrieron por su mente. La noche que él compró su libertad, ella se arrodilló desnuda en la cama, pero Fan Yen le cerró los ojos con cuidado y la cubrió con la ropa. Cuando su hermano menor fue secuestrado por cobradores de deudas y ella fue sola a salvarlo, Fu Sanjin regresó corriendo del extranjero en el momento más crítico para rescatarlos. ¿Y qué había hecho ella? Le gritó, con la voz áspera por la angustia, no quiero ser tu canario dorado. Fan Yen, ¿no puedes dejar de observarme, de controlarme? El hombre, normalmente tan firme como una montaña, parecía completamente perdido. Se arrodilló ante ella, con los ojos enrojecidos. Banjun, nunca quise verte sufrir. Es solo porque eres la mujer que amo. Solo quiero protegerte. Un fuerte estruendo de gongs y tambores de los sacerdotes taoístas que oficiaban el funeral devolvió a Lin Banjun al presente. Fu se había ido. Pero en un rincón, vio una figura familiar. Era Lu. ¿Qué hacía allí? ¿Había venido a agradecer a Fu Sanjin por salvarlo una vez? Lin Banjun se acercó a hablar cuando la aparición de otra persona y las palabras de Lu la detuvieron en seco. El presidente San Luceta decía, he hecho todo lo que me pediste. ¿Cuándo podrás nombrarme subdirector de un centro de noticias? Continuó, no te preocupes. Banjun nunca perdonará a Fu Sanjin en esta vida. Ya sea que perdí mi trabajo deliberadamente e incriminé a Fu Sanjin o que esa pelea montada en la fábrica, ella lo cree todo sin reservas. Shan Weong ignoró a Lu y, en cambio, dirigió una mirada divertida a Lin Banjun, que escuchaba a escondidas cerca. Lu, como si percibiera su presencia, giró la cabeza y se encontró con los ojos de Lin Banjun, que brillaban de incredulidad y furia. Banjun, escúchame, no es lo que piensas, empezó Lu, pero Lin Banjun le dio una fuerte bofetada en la cara, lágrimas de amarga decepción brotaron de sus ojos. Lu, con voz entrecortada, dijo, nunca lo supe. Nunca supe que fueras así. San Weong los vio marcharse, disfrutando del drama. Estaba de excelente humor. A menudo, solo cuando alguien se va te das cuenta de sus verdaderos sentimientos. Lin Banjun debe estar realmente devastada ahora, reflexionó. Fu Sanjin, puedes contemplar desde tu tumba cómo la mujer que amaste está condenada a una vida de arrepentimiento. Shan Weong escupió en el funeral de Fu Sanjin. Acarició la fotografía amarillenta de una mujer dentro de su reloj de bolsillo, con una sonrisa torcida en el rostro, aunque teñida de una profunda soledad. Y tú también, San Weong, murmuró. Tú también mereces terminar con toda una vida de arrepentimiento. En el funeral comenzó un aguacero torrencial. Los dolientes enterraron apresuradamente el ataúd y se dispersaron, sin siquiera molestarse en aplanar la tierra encima. Lin Banjun se arrodilló, alisando la tumba con las manos desnudas, manchando de barro sus dedos, tobillos y vestido. Está muerto. ¿Para qué tanto alboroto?, dijo Fu. Sostenía un paraguas, pero con una llamativa falta de caballerosidad, no ofreció ningún refugio a Lin Banjun. Lin Banjun se arrodilló ante él. El orgullo que la definía parecía desmoronarse bajo la lluvia implacable. Se aferró desesperadamente a la pernera de su pantalón, gimiendo, Fue, te lo ruego. Por favor, deja que el equipo de búsqueda y rescate lo intente de nuevo. Fue, inexpresivo, se arrancó los dedos uno a uno. Mis disculpas, señorita Lin. Por favor, váyase a casa. Se tambaleó, con los puños apretados, mordiéndose el labio hasta que le brotó sangre. Si no se va, encontraré a alguien yo misma.
Lin Banjun llamó a innumerables equipos privados de búsqueda y rescate, pero en cuanto supieron que buscaba a Fu Sanjin, se negaron. Señorita Lin, aunque cambie de excusa o haga que alguien la llame, sabemos que busca a Fu Sanjin. Seré franca. La orden vino de arriba. Ningún equipo de búsqueda y rescate en todo Nangang lo buscará. Al escuchar esto, Lin Banjun estaba sorprendentemente tranquila. Inmediatamente fue al banco, retiró todos los honorarios de sus manuscritos y el dinero de la caja fuerte de su casa, luego compró un barco y contrató a algunos marineros. Ella saldría a buscarlo por sí misma. De repente una mano la agarró por detrás. Lin Banjun luchó pero no pudo liberarse. Se giró impaciente y vio a su hermano menor, Lin Wodong. Sobresaltada, agarró su mano helada. ¿Qué estás haciendo aquí afuera?, preguntó ansiosamente. ¿Se quedaron sin dinero? ¿Te echaron del hospital? Lin Wodong le puso su impermeable encima. No, hermana, no te preocupes. Fu Sanjin pagó mis gastos médicos durante los siguientes 50 años. Nadie me va a echar. Hizo una pausa. Acabo de enterarme de que falleció y estaba preocupado por ti, así que me escabullí para buscarte. Sin embargo, Lin Wanjun suspiró aliviada. Un dolor más profundo de culpa hacia Fu Sanjin se agitó dentro de ella. Wodong, regresa al hospital. Regresaré pronto después de encontrar a Fu Sanjin. Y si no lo encuentras, Lin Wodong cortó su agarre en la mano desesperadamente mientras trataba de llevarla de regreso a la orilla. Lo encontraré. Wodong, sé un buen hermano. Regresa primero. No puedo demorarme más. De repente, una ola monstruosa se estrelló contra el barco, haciéndolo tambalear violentamente. Lin Wanjun fue arrojada a la cubierta y luchó tambaleándose para levantarse nuevamente. Lin Wodong, desconsolado al verla, la agarró por los hombros y rugió angustiado: «Hermana, basta con esto. Él está muerto. Fu Sanjin está muerto». «No, no puede estar muerto. Él es demasiado fuerte. No moriría». Otra ola los golpeó y ambos cayeron nuevamente a la cubierta. Esta vez, Lin Wanjun no pudo aguantar más. Se desplomó sin fuerzas en los brazos de Lin Wodong y su conciencia se desvaneció. Sintió que su alma flotaba en el aire, como si volara, mientras innumerables imágenes pasaban por su mente. Estos fragmentos mezclados con sus recuerdos parecían memorias de una vida pasada o tal vez solo un sueño fugaz. Vio a Fu Sanjin vivo. Había pasado toda su vida con él. Tuvieron hijos y Fu Sanjin la trató maravillosamente. Aún así, nunca fue feliz. ¿Por qué era infeliz? Incluso cuando estaba con la persona que más amaba, no lo entendía. Quizás nunca lo entendería en esta vida. 3 años después, la novela de Lin Wanjun, El último suspiro de South Harbor, se convirtió en un gran éxito. Vino al continente para firmar libros y conceder entrevistas. Durante una entrevista, las preguntas del periodista fueron particularmente directas, incluso teñidas de malicia. «Señorita Lin, escuché que esta novela está basada en sus experiencias personales. Entonces, al igual que la protagonista, ¿alguna vez también fue retenida por el protagonista masculino?» Pero Lin Wanjun simplemente sonrió serenamente. Aunque solo tenía unos 20 años, sus ojos mostraban la compostura y el cansancio de alguien de entre 30 y 40 años. «Es cierto», dijo ella. «Pero no me arrepiento. Quizás para muchos, Fu Sanjin no era un buen hombre. Quizás hizo daño a mucha gente, pero para mí era la única luz en mi miserable vida. Fue quien me sacó del fango de mi destino, me amó, me respetó, me apoyó. Lamento profundamente haberlo malinterpretado y decepcionado cuando estaba vivo». Cuando terminó, la voz de Lin Wanjun se ahogó por la emoción. Cuando Sanui Hon me envió el clip de esa entrevista, acababa de arrullar a mi hija. Solo hacía un año que se enteró de que yo todavía estaba viva. Su primera reacción al saberlo fue grabar un mensaje de video específicamente para mí: «Me estás criticando por ser un cabrón, maldito bastardo. Come mierda, maldito cabrón». En realidad,
Pensé que eras un amante devoto, pero resulta que fingiste tu propia muerte solo para darle un espectáculo a tu mujer, ¿eh? ¿Tienes idea de cuánto ha sufrido Lin Wanjun durante todos estos años? La abandonaste por una alianza matrimonial. ¿Eres siquiera un hombre? Puse los ojos en blanco en secreto. Antuavo rico, mujeriego y desalmado que llevó a una joven embarazada a la muerte y tuvo el descaro de sermonearme. Pura hipocresía. No me molesté en responderle, pero en el fondo una leve sensación de inquietud persistía en mi corazón. Tenía la persistente sensación de que algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Como sospechaba, mi presentimiento era correcto. En el cóctel del día siguiente, me encontré con Lin Wanjun entre la multitud, y justo detrás de ella, Sun Ui-hon me dirigió un pequeño y malicioso saludo. Mierda. En ese momento realmente quise maldecir en voz alta, pero no pude. Todo lo que pude hacer fue asentir cortésmente a Lin Wanjun, fingiendo no conocerla. San Jin, Fu San Jin, ¿eres realmente tú? Lin Wanjun extendió la mano, desesperada por agarrar la mía, pero la esquivé justo a tiempo. Seguía siendo la misma Lin Wanjun familiar, pero de alguna manera diferente. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia arriba y sus ojos brillaban con frágiles lágrimas. Pero hoy ya no podía ni tenía derecho a secarle las lágrimas. La miré fijamente, mostrando deliberadamente un rastro de impaciencia. Lo siento, señorita. Se ha equivocado de persona. Ella bloqueó obstinadamente mi camino, negándose a dejarme pasar. Le hice una señal al guardaespaldas para que la llevara a un lado sin mirar atrás. Me di la vuelta y me alejé. San Jin. Su grito fue cortado, amortiguado por la mano del guardaespaldas. No miré atrás. De hecho, caminé aún más rápido. Me imaginé que Sun Ui-hon debió haberle avisado otra vez. Unos días después, Lin Wanjun me acorraló en un bar privado. Un poco exasperado, no tuve más remedio que pedirles a mis amigos que se alejaran un momento. Lin Wanjun aprovechó la oportunidad y se sentó a mi lado. Percibí un ligero aroma de su perfume. Era un poco demasiado fuerte. Me incliné ligeramente hacia atrás y tomé deliberadamente mi vaso con una mano, dejando ver claramente mi anillo de bodas. Señorita Lin, ahora estoy casado. La sonrisa de Lin Wanjun se congeló y su expresión se volvió aún más desolada. Lo suponía. Si realmente eres él, entonces eres el hombre que he anhelado todos estos años y todos esos libros que escribí. ¿No me hace todo esto parecer ridícula? Lo que yo pensaba que era amor profundo en realidad era alguien fingiendo su muerte para librarse de una carga. Abrí la boca pero no sabía qué decir. Después de todo, desde la perspectiva de Lin Wanjun, todo era exactamente como le parecía. Pero el final que había imaginado era ella viviendo feliz para siempre con Luz y yo siendo solo una escoria muerta e insignificante en su vida. ¿Cuándo empezó todo a salirse de control? No lo sé. Lo único que sé es que ella no debería vivir en el pasado. He seguido adelante y espero que ella también pueda vivir una buena vida a partir de ahora. Pero en ese breve momento me perdí en mis pensamientos. Lin Wanjun ya había vaciado su vaso. Su estómago ya estaba débil. Si bebiera más, probablemente terminaría en un hospital. Quise decirle que se detuviera, pero las palabras murieron en mis labios, sintiéndolas inapropiadas. Después de pensarlo un momento, le hice una señal al guardaespaldas para que le quitara el vaso. Llévala a casa. Lin Wanjun luchó furiosamente, sus ojos habitualmente fríos ahora estaban nublados por la angustia de la borrachera. Me gritó, un grito desgarrador que atrajo la atención de todos. Fan Jin, cobarde. O admite directamente que me abandonaste o simplemente déjame en paz. Rápidamente le cubrí la boca y envié a alguien para que se ocupara de los titulares del día siguiente. Si esto continuaba, mi nueva identidad, de menos de 2 años de antigüedad, estaba a punto de quedar expuesta al público. Al final, acompañé a regañadientes a una borracha y desordenada Lin Wanjun hasta su casa con mi guardaespaldas.
En el auto, le envié un mensaje de texto a mi esposa para contarle lo que estaba pasando. Ella me respondió con un lindo emoji diciéndome que simplemente me ocupara del asunto. Una pequeña sonrisa tocó mis labios y no me di cuenta de que Lin Wanjun se había inclinado tanto. ¿Fue por ella que me abandonaste? ¿La amas? ¿O fue simplemente porque sus familias eran compatibles? Presioné mi codo contra su brazo, empujándola suavemente. Está borracha, señorita Lin. Cerró los ojos, con una sonrisa amarga en los labios y los puños apretados, como si intentara desesperadamente contener sus emociones. Unos 20 minutos después, le di un suave empujón en el brazo. Estamos aquí, señorita Lin. Abrió sus ojos somnolientos, su mirada ebria tenía un encanto cautivador que casi anuló por completo mi impresión previa de ella. Me invitó a subir para sentarme un rato. No quería estar solo con ella en su apartamento, así que me negué rotundamente. Ella levantó la barbilla hacia mí, sus ojos fríos ahora estaban teñidos de desprecio y burla. Tengo algo que decirte. Puedes traer a tu guardaespaldas, cobarde. Con un suspiro de impotencia, le hice un gesto al guardaespaldas para que me acompañara arriba. Cuando abrió la puerta, la decoración del apartamento era casi idéntica al lugar que habíamos compartido en Nangan hacía 3 años. Sintiéndome un poco incómodo, miré a mi alrededor brevemente antes de sentarme en el sofá más alejado de ella. El guardaespaldas estaba detrás de mí. Ella se burló y luego se quitó la chaqueta, revelando una falda corta y sexy debajo. Inmediatamente miré hacia otro lado. Le hice un gesto con la cabeza. ¿Por qué estás tan nervioso? Su fingida dulzura tenía un filo afilado, como si estuviera esperando abalanzarse sobre cualquier error que cometiera. Solo pude esbozar una sonrisa educada. Soy un hombre casado, después de todo. No sería bueno que mi esposa se enterara. Al oír la palabra esposa, la luz en sus ojos se atenuó de repente. Murmuró la palabra con expresión aturdida, esposa. Así que, esposa. Su voz estaba cargada de una amargura indescriptible que me hizo doler el corazón. Ella no debería haberse vuelto así. Pero las cosas habían llegado a este punto y yo no podía hacer nada para cambiarlo. ¿Sabes cómo confirmé que eras tú? Esas cartas. Las que me escribiste, aunque hayas cambiado tu letra deliberadamente, las pequeñas peculiaridades de una persona son difíciles de ocultar. Lin Wanjun colocó cuidadosamente una gruesa pila de cartas sobre la mesa. Parecían casi nuevas, un testimonio de cuánto las había apreciado a lo largo de los años. Luego sacó su teléfono y me mostró una foto en la cara, era una imagen del contrato que acababa de firmar con la corporación Sanun. Shan Ah-hon le había enviado una foto de su página de firmas. En este punto, ¿aún vas a negarlo? Fan Jin, solo dime la verdad. Todo lo que quiero es una respuesta directa. ¿Hace 3 años me dejaste por una alianza matrimonial? Solo dímelo y finalmente podré dejarlo ir. Sus ojos, ligeramente enrojecidos, estaban llenos de anticipación y una súplica desesperada. Me acerqué paso a paso hasta que estuve justo a su lado. Luego saqué la bandeja de grabación activa de su bolso. Mantente alejada de San Juan, le dije, él no sirve. No respondí directamente a su pregunta tácita, pero mis acciones fueron una confesión suficiente. El color desapareció de su rostro, reemplazado por un terror absoluto y luego por una desesperación total. Las lágrimas brotaron de sus ojos y luego corrieron incontrolablemente por sus mejillas. Sus pálidos labios temblaron por un momento. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Finalmente, se quebró. Con un sonido ahogado, barrió las cartas que había atesorado con tanto cuidado. Justo ante mis ojos, descendió en un frenesí, pisoteándolas, haciéndolas pedazos, destruyendo nuestro pasado. Ahora, en su corazón, yo no era más que un canalla sin corazón ni fe. No podía decir si me sentía más dolido o aliviado. Me fui en silencio. Justo cuando estaba a punto de subir al coche, ella vino corriendo detrás de mí, descalza. Fan Yen, ¿ni siquiera podemos ser amigos después de esto?
La miré con expresión ilegible. Si en el futuro surge algún problema, ponte en contacto con mi asistente. Él te ayudará. Le pedí a mi guardaespaldas que le entregara la tarjeta de presentación de mi asistente. Ella soltó una risa hueca y la arrojó casualmente al bote de basura más cercano. Fujin, eres un verdadero bastardo, espetó ella con la voz cargada de odio. No miré atrás. Si así es como me ves, dije con voz monótona, entonces que así sea. 6 años después, recibí la invitación de boda de Lin Wanjun. Ella no se casaba con Lusai, sino con un expatriado chino en el extranjero. Cuando mi amor y yo asistimos a la boda, me sorprendió encontrar a Sanui Hon en el escenario, invitada como miembro de la familia. Resultó que Sanui Hon había reconocido a Lin Wanjun como su hermana jurada 4 años antes, lo cual fue bastante inesperado, pero estaba bien. Aunque Shin Hon era un poco mujeriego, siempre trató bien a su familia. El señor Chin y yo nos conocimos en una firma de libros. Él es fanático de mis obras. Una vez pensé que nunca podría dejar atrás los arrepentimientos del pasado, pero no fue hasta que lo conocí que lo entendí. Cuando conocemos a la persona adecuada, dejarse ir puede ser muy fácil. Mientras decía estas palabras, no me miró ni una sola vez. Vi las luces brillantes iluminarla, haciéndola brillar intensamente. Fue como la primera vez que la vi, su pequeña figura recortada contra la luz mientras alejaba con seguridad y destreza a los matones que me perseguían. Aparté la mirada, apreté la mano de mi amado y nos fuimos en silencio. Vamos, mi gran pianista. ¿Qué sorpresa me tienes preparada para nuestro 10º aniversario de bodas? Mi amor me cubrió los ojos y me dio una sonrisa misteriosa. Mi querido director ejecutivo, no te lo voy a decir todavía. Después de una pausa, fingió enojo y me dio 2 golpecitos suaves en el pecho. Esta vez no está permitido mirar. Alcanzas tu máximo potencial cada año. Me encogí de hombros con calma, como si definitivamente fuera a echar un vistazo. La historia paralela de Lin Wanjun. Después de que Fusan Jin murió en un naufragio, tuve un sueño. Fue un sueño largo y fragmentado. Soñé que no había muerto, sino que había cambiado de identidad y se había ido tierra adentro. Me llevó con él y cambiamos nuestras identidades en la tierra y comenzamos una nueva vida. Pero todavía me sentía inquieta. Nuestros estatus aún eran desiguales. En el interior no tenía ni familia ni amigos. Aparte de él, no tenía nadie en quien confiar. Solo podía escribir desesperadamente, vertiendo todas mis emociones en una novela tras otra. Solo ganando mucho dinero y logrando una reputación más perfecta que la de Fusan Jin pude sentirme un poco segura al hablar con él. Wanjun, ya es pasada la 1 de la mañana. Primero vamos a dormir y mañana puedes escribir, ¿de acuerdo? Decía, colocando con cuidado un vaso de leche tibia cerca de mi mano y tratando tentativamente de robarme los dedos que escribían furiosamente. Estaba concentrada en mi escritura y lo ignoré con impaciencia. La leche cayó al suelo y los vidrios se rompieron por todas partes. Fusan Jin, siempre me dices que descanse. ¿Estás tratando de atraparme en casa por el resto de mi vida? Fusan Jin me miró con una expresión complicada. Después de un largo momento, suspiró y se arrodilló en silencio para limpiar el desastre. De repente, su mirada se tensó y sus dedos cálidos agarraron mi tobillo frío. Wanjun, tu pantorrilla está cortada por el cristal. Iré a buscar el botiquín de primeros auxilios. Salió corriendo como el viento, pero cuando regresó, lo había dejado afuera. Estaba cansada de su preocupación que corroía mi mente. Tenía que ser una jaula dorada la que estaba usando para atraparme. A medida que comencé a depender de él, incapaz de dejarlo, él cambiaba repentinamente, atrapándome en casa para convertirse en otra persona empantanada en innumerables trivialidades. Wanjun, solo quiero que te duermas temprano. Mañana tienes que asistir a la actividad para padres e hijos de la escuela de nuestra hija. Mira, lo sabía. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué debería ser yo quien vaya? El silencio permaneció afuera de la puerta por un largo rato.
Cuando Fu Sang-jin volvió a hablar, su voz sonaba excepcionalmente cansada. Ban-hun, he estado yendo durante los últimos 3 años. Nuestra hija realmente necesita tu compañía. Ella necesita a su madre. Y yo te necesito también. Me tapé los oídos y me negué a escuchar. Tenía que escribir. Tenía que ganar dinero. Tenía que ahorrar rápidamente lo suficiente para poder llevarme a nuestra hija y salir de esa guarida de lobos. Pero por más que lo intenté, el dinero que gané nunca superó al de Fu Sang-jin. Yo todavía era solo una insignificante mota de polvo bajo su poderosa influencia. Me puse melancólica y perdí toda motivación para seguir adelante. Durante incontables días y noches dolorosas, siempre pensaba en Lu, aunque no hubiera tenido noticias de él durante mucho tiempo. Pero aquellos años difíciles que pasamos juntos en nuestra juventud siempre me hicieron verlo a través de un cálido filtro nostálgico. Empecé a fantasear, ¿qué hubiera pasado si en aquel entonces hubiera amenazado con morir y no hubiera viajado tierra adentro con Fu Sang-jin? ¿Cómo habría resultado todo? Probablemente habría hecho mucho calor. Lu y yo habríamos tenido nuestras propias carreras, habríamos vivido en una casa llena de rosas florecientes con niños jugando alrededor de nuestras rodillas. Mientras pensaba esto, mis párpados se volvieron cada vez más pesados. En mis días, me parece oler una leve fragancia. Ese bastardo de Fu Sang-jin debe haber entrado. Wan-hun, las rosas afuera de la ventana están floreciendo nuevamente. ¿Las viste? Su voz era desolada, como el aroma de las rosas que se desvanece, desapareciendo gradualmente de mi sueño. Por fin me desperté. Mi visión estaba borrosa y moqueaba. Me di cuenta de que mi cara ya estaba llena de lágrimas. La habitación todavía estaba en silencio. Las rosas en el alféizar de la ventana se habían marchitado. Solo entonces me di cuenta de que en muchos momentos cotidianos que no había notado, Fu Sang-jin ya había manejado esta pequeña casa, lo que él consideraba su hogar, con tanto cuidado meticuloso. Al cabo de un día, me pareció volver a verlo, reclinado en el sofá. La luz del sol iluminaba su cabello despeinado y lucía tan cálido. Wan-hun, la riqueza no es la única medida del valor y la dignidad de una persona. Puedes perseguir cualquier cosa que desees, pero debes tener cuidado de no perderte en el proceso.